En este capítulo veremos las fuerzas que actúan en un plano y los métodos gráficos para su solución. Una fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro y se caracteriza por tener un punto de aplicación, una magnitud o módulo y un sentido. Cuando dos fuerzas actúan sobre una partícula, estas pueden ser sustituidas sumándolas vectorialmente para obtener una tercera fuerza que tendrá el mismo efecto al ser aplicada sobre la partícula. Cuando tenemos dos vectores que tienen la misma magnitud, la misma orientación, el mismo sentido, estos se consideran vectores iguales, aunque no tengan el mismo punto de aplicación y pueden ser representados por la misma letra. En cambio, cuando los vectores tienen la misma magnitud, pero tienen su orientación en sentido contrario, se dice que un vector es el negativo del otro. En este caso, tenemos el vector P y el vector menos P. Cuando nosotros vamos a encontrar la resultante de dos fuerzas, aplicamos la suma vectorial aplicando la ley del paralelogramo, que consiste en lo siguiente. En este ejemplo vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas P y Q, representadas por los vectores que están en color rojo. El procedimiento consiste en trazar paralelas a las líneas de acción de las fuerzas a partir de los extremos de cada una de ellas. Así, la paralela a la línea de acción de la fuerza P la trazamos a partir del extremo de la fuerza Q. Y la paralela a la línea de acción de la fuerza Q la trazamos a partir del extremo de la fuerza P. El punto donde se cruzan estas dos paralelas es el que va a determinar la magnitud de la resultante, la cual trazamos nosotros a partir del punto de aplicación, en este caso el punto A, hasta la intersección de dichas paralelas. Entonces la longitud de este vector nos dirá la magnitud de la fuerza. También podemos aplicar la regla del triángulo, que consiste en lo siguiente. Para sumar los vectores P y Q, nosotros partimos de la posición del vector P y el vector Q lo colocamos a partir del vector P. La resultante entonces será el vector que va del punto de aplicación A al extremo de la fuerza Q. Por otro lado, si lo que queremos es obtener Q más P, partimos entonces de la fuerza Q y colocamos en el extremo de ella la fuerza P. Y nuevamente encontramos la resultante. Y como puede observarse aquí, la suma es conmutativa, es decir, da el mismo resultado sumar P más Q que sumar Q más P. En cambio, cuando aplicamos esto a la resta, para hacerlo seguimos este procedimiento. Tenemos las fuerzas P y Q. Y en el primer caso, a la fuerza P le vamos a restar el vector Q para obtener P menos Q. Iniciamos cambiando Q por su negativo, es decir, invertimos el sentido de la fuerza Q y enseguida la colocamos a partir de la fuerza P. La resultante entonces será la que va del punto de aplicación al extremo de menos Q. Si lo que queremos es obtener Q menos P, partimos entonces de la fuerza Q y el vector P lo cambiamos de sentido para obtener menos P. Lo colocamos a partir del extremo de la fuerza Q y la resultante va del punto de aplicación al extremo de la fuerza P y obsérvese que el resultado es diferente. P menos Q es diferente a Q menos P. Y cuando queremos nosotros sumar tres o más vectores, podemos ir sumando de dos en dos y obteniendo sus resultantes. La suma final pues será la que puede sustituir a todo el sistema de fuerzas. Ahora bien, cuando tenemos más de dos fuerzas concurrentes, es decir, aplicadas a la misma partícula, nosotros podemos aplicar un método que se llama método del polígono, que consiste en lo siguiente. Vamos a sumar las fuerzas P, Q y S. Partimos de la fuerza P, la fuerza Q la colocamos a partir del extremo de la fuerza P, la fuerza S la colocamos a partir de la fuerza Q, y así sucesivamente hasta haber colocado todas las fuerzas una enseguida de otra. La resultante será el vector que va del punto de aplicación
al extremo de la última fuerza colocada, como se puede observar en la figura. Así como partiendo de los componentes pudimos encontrar una resultante, podemos hacer el proceso inverso. Es decir, a partir de una fuerza, encontrar un par de fuerzas que la puedan componer. Como vemos aquí en la figura, la fuerza F se descompone en sus componentes P y Q. Pero para esto puede haber muchas soluciones. Para la misma fuerza, nosotros podemos encontrar una cantidad infinita de pares de fuerzas que las pueden sustituir. Por lo tanto, nos vamos a referir a dos casos. El primero de ellos, cuando una de las componentes, en este caso P, se conoce. En este ejemplo, tenemos la fuerza F y queremos encontrar sus componentes P y Q, de los cuales ya conocemos el componente P. Para encontrar la componente Q, basta con trazar la flecha que va a ir del extremo de P al extremo de la fuerza F. Esa será la componente Q. De una manera muy sencilla. Veamos, para la misma fuerza, ahora el componente P está en otro sentido. Hacemos lo mismo, del extremo de la fuerza P trazamos la fuerza Q y hemos encontrado las dos componentes. Y hacemos lo mismo con el tercer ejemplo. Bien, este es el primer caso. En el segundo caso es cuando se conocen las líneas de acción de cada una de las componentes. Así, por ejemplo, si tenemos la fuerza F y tenemos ahí marcadas las líneas de acción que deben seguir las componentes, lo que tenemos que hacer entonces es trazar paralelas a estas componentes a partir del extremo de la fuerza F. Y estas paralelas, al intersectar las líneas de acción, van a delimitar hasta dónde llegan las componentes. Ahí tenemos ya las componentes P y Q que van en el sentido que estaba marcado en las líneas de acción. Veamos el segundo ejemplo, la misma fuerza F, pero ahora las líneas de acción de las componentes son diferentes. Hacemos el mismo procedimiento, trazamos las paralelas y con eso delimitamos hasta dónde llegan las componentes. Y en el tercer ejemplo hacemos lo mismo. Veamos ahora un ejemplo de cómo vamos a aplicar el método gráfico, específicamente la ley del paralelogramo para la solución de un sistema de fuerzas. Tenemos un par de fuerzas P de 40 newtons y Q de 60 newtons, que respectivamente están a 20 grados y a 45. Es decir, la fuerza Q forma un ángulo de 25 grados con la fuerza P. Ambas están aplicadas sobre un perno A. Vamos a su solución. Partiendo del punto de aplicación A, vamos a trazar una línea horizontal que nos va a servir de base para medir los ángulos. Tomamos nuestro transportador y marcamos las líneas de acción de la fuerza P a 20 grados y de la fuerza Q, que va a estar a 25 más 20 grados, serán 45 grados, como lo vemos ahí en la imagen. Ahora vamos a medir y utilizando una escala adecuada, vamos a marcar la fuerza P. ¿Hasta dónde va a llegar la flecha de la fuerza P? En este caso vamos a utilizar una escala en la que cada unidad de la regla va a representar 10 newton. Así, 4 unidades las utilizaríamos para marcar 40 newton. Hacemos lo mismo para la fuerza Q. Como la fuerza Q es de 60 newton, vamos a trazar la flecha con 6 unidades de longitud. Y ya tenemos planteado nuestro problema. Ya tenemos la fuerza P de 40 newton y la fuerza Q de 60 newton en los ángulos correctos. Vamos a aplicar la ley del paralelogramo. Vamos a trazar una paralela a la línea de acción de la fuerza P a partir del extremo de la fuerza Q. Hacemos lo mismo con la línea de acción de la fuerza Q y trazamos su paralela a partir del extremo de la fuerza P. Con la intersección de estas dos últimas líneas encontramos hasta dónde va a llegar la resultante. Trazamos entonces la resultante y luego procedemos a medir su longitud, encontrando que son 9.8 unidades. Por lo tanto, la magnitud de la resultante va a ser 98 newtons.
Ahora nos falta medir el ángulo de la resultante. Colocamos nuestro transportador y podemos observar que la resultante está en un ángulo de 35 grados. Así hemos llegado a la solución de este problema 1. Veamos ahora el problema 2. Dice que un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. Si la resultante de las fuerzas ejercidas por los remolcadores es una fuerza de 5.000 libras dirigida a lo largo del eje del lanchón, determine, en el inciso A, la tensión en cada una de las cuerdas, sabiendo que el ángulo alfa es 45 grados. E inciso B, el valor de alfa tal que la tensión de la cuerda 2 sea mínima. Bien, vamos a resolver el inciso A. Dice que la tensión en cada una de las cuerdas, sabiendo que alfa es igual a 45 grados. Bien, lo vamos a plantear el problema. En este caso, el punto de aplicación de las fuerzas es el punto B. Trazamos la horizontal para, a partir de ahí, marcar los ángulos de 30 grados para la cuerda 1 y de 45 grados hacia abajo para la cuerda 2. Ahora, aquí partimos de que la resultante ya es conocida, es una fuerza de 5.000 libras dirigida a lo largo del eje del lanchón, es decir, dirigida a lo largo de la línea horizontal. Por lo tanto, vamos a marcar las 5.000 libras. Vamos a utilizar también la escala de que una unidad es igual a, en este caso va a ser igual a 1.000 libras. Por lo tanto, vamos a marcar esa resultante con 5 unidades de longitud, tal como se ve en la figura. Entonces ya tenemos la fuerza de 5.000 libras. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las componentes, conociendo las líneas de acción. Vamos a trazar las paralelas correspondientes y estas nos van a delimitar hasta dónde van a llegar las componentes, es decir, la fuerza de la cuerda 1 y la fuerza de la cuerda 2. Vamos a medir la fuerza de la cuerda 1, pues dice aquí que son como 3.6 unidades, por lo tanto vamos a determinar, dice 3.650 libras, recordando que los métodos gráficos son aproximados. Vamos ahora a trazar la fuerza de la cuerda 2, la medimos y son aproximadamente 2.6 unidades. Por lo tanto, consideramos que son 2.600 libras. Y aquí queda ya resuelto el inciso A del problema 2. Vayamos ahora a resolver el inciso B. Ahora tenemos que encontrar el valor del ángulo alfa tal que la tensión en la cuerda 2 sea mínima. Bueno, haremos el planteamiento del problema. Trazamos nuevamente la línea horizontal. Marcamos el ángulo de 30 grados. Vamos a marcar la resultante utilizando la misma escala. Por lo tanto va a ser de 5 unidades para representar las 5.000 libras. En este caso no conocemos la línea de acción de la cuerda 2. Conocemos la línea de acción de la cuerda 1, que es la que está representada en la figura. Pues esta línea de acción vamos a trazar su paralela a partir del extremo de la resultante. Y aquí vamos a aplicar lo siguiente. La distancia más corta del punto de aplicación a la paralela de la línea de acción de la fuerza 1 tiene que ser la línea perpendicular que una al punto B con esta paralela. Por lo tanto, vamos a tomar nuestra escuadra y la vamos a colocar de tal manera que podamos trazar la línea perpendicular de la última paralela trazada al punto B. Y donde se intersectan es hasta donde debe llegar la fuerza correspondiente a la cuerda 2. Esta será la fuerza. Vamos a medirla y nos da entre 2.4 y 2.5 unidades. Consideramos que son 2.475 libras. Ahora bien, lo que se pide en este inciso B es el valor del ángulo alfa. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Y sabemos que este ángulo que tenemos aquí es de 90 grados, puesto que trazamos la línea perpendicular. Y este ángulo que tenemos aquí es de 30 grados, ya que es ángulo opuesto por el vértice con este.
Entonces tenemos 90 y 30 son 120 grados. Para 180 nos faltan 60 grados, que ese debe ser el ángulo alfa. Veamos. Encontramos aquí la componente de la fuerza de la cuerda 1, que son 4.350 libras. Y la respuesta al inciso B. Medimos el ángulo y ahí podemos observar que la línea de acción de la cuerda 2 es precisamente 60 grados, como lo habíamos determinado con la suma de los ángulos interiores del triángulo. Y con esto queda resuelto el problema 2.